El disparo atravesó las placas del techo y dejó caer una lluvia de polvo blanco sobre el suelo de la sala de urgencias. 30 personas se congeló. Las luces fluorescentes zumbaban. En algún lugar detrás de la estación de enfermeras, un monitor cardíaco sonó 3 veces y se quedó en silencio. Amara Oaimensa, 3 meses después de su primer trabajo real de enfermería, todavía estaba lidiando con el sistema de registro electrónico, todavía se disculpaba cada vez que chocaba con una camilla, se caía detrás del mostrador, y sintió algo frío moverse en su bolsillo izquierdo, una moneda de desafío. Va mi moneda de desafío. Y en el latido del corazón, la enfermera novata del Hospital Veterans Memorial. Había estado riéndose de ella durante 12 semanas, desapareció. Lo que la reemplazó fue algo que nadie en ese edificio sabía. Listo para. El Hospital Veterans Memorial de Boston huele de una manera particular a las 6 de la mañana. Cera para pisos. Y café instantáneo y algo más antiguo debajo del tipo de antiséptico que ha estado empapando las paredes de ladrillo desde que. Guerra de Corea. El edificio se encuentra en una colina con vistas al puerto, viejo y obstinado. Y con fondos insuficientes. Y en las mañanas despejadas, se pueden ver los mástiles del USS Constitución desde el 3er piso. Ventana de la sala de descanso. A Amara le encantaba esa vista. Se quedaba allí parada con su termo con 2 cafés Ganam bien cargados. No el aguado. Cosas de la máquina, pero el artículo real lo trajo su padre desde una tienda en DC, y ella observaba la estela del puerto. Arriba. Remolcadores gaviotas, la Constitución tranquila y perfecta en su nacimiento. En el astillero naval de Charlestown. Nunca le contó a nadie por qué ese barco le hacía doler el pecho. A los 34 años, Amara Oaimensa era la enfermera más nueva, más joven y por un margen cómodo, la más insegura del mundo. Servicio de urgencias. Llevaba un uniforme médico de una talla más grande y conservaba su cabello natural. Estaba lo suficientemente corto como para no requerir mantenimiento y tenía la costumbre de disculparse por cosas que no eran suyas. Culpa. Lo siento. Disculpa. Lo siento. Era tu bolígrafo. Lo siento. Oh, lo siento mucho. Yo no me di cuenta de que lo eras. Las otras enfermeras se habían dado cuenta. Por supuesto que sí. En un hospital de veteranos con personal que. Pasé décadas lidiando con el trauma de la burocracia, con un tipo particular de la locura institucional que surge al cuidar a los veteranos mientras se estrangula lentamente por los recortes presupuestarios. Un hombre de voz suave, el novato que se estremecía ante las voces alzadas, destacaba como un civil en un baile militar. El chico no podía ponerle una vía intravenosa a un manguera de jardín. Dijo uno de los técnicos en la sala de descanso. No lo suficientemente bajo. Amara oía. Siempre oía. 12 años de entrenamiento habían hecho de sus oídos una precisión. Instrumento capaz de distinguir el clic del seguro de un rifle a 50 yardas en medio de una tormenta de arena. Pero ella sonreía y se agachaba su cabeza y volvió a sus gráficos. Y nadie lo pensó 2 veces. Nadie excepto Rita Sandoval. Maestro, el jefe Sandoval se jubiló, tenía 68 años. El coordinador voluntario de recepción había estado observando a Amara desde su primer turno, sin mirarla de la misma manera que las otras enfermeras observaban, con escepticismo o diversión. Observando como alguien estudia un rompecabezas que no ha resuelto del todo. Eran las salidas. Cada vez Amara entró en una habitación, sus ojos se movieron de izquierda a derecha, luego hacia arriba, luego de nuevo a centro. Mapeó ventanas, puertas y cuellos de botella. Lo hizo en menos de 3 segundos. Y lo hizo con tanta naturalidad que te lo perderías por completo si no lo estuvieras buscando. Rita lo buscaba porque Rita había hecho lo mismo todos los días durante 30 años a bordo de buques de la Armada. Y reconoció el comportamiento como un. El músico reconoce el oído absoluto instintivamente y con absoluta certeza. Pero el viejo maestro dijo nada. Solo observaba y esperaba. La única persona que le dio a Amara la calidez genuina fue probablemente el paciente más difícil del hospital.
El sargento de artillería Raymond Delroy, del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, jubilado, se había estado recuperando de una cirugía de fusión lumbar durante 2 semanas y había obligado a 3 enfermeras a solicitar una reasignación. Tenía 58 años y era corpulento. Pared de ladrillos que se había ablandado un poco por el tiempo y la comida del hospital. Y habló con la voz plana y sonora de un hombre que llevaba décadas haciéndose oír por encima de rotores de helicópteros y disparos. «Hola, chica nueva». Amara se giró. Ray estaba en su silla de ruedas junto a la ventana. Una taza de café frío se balanceaba en su apoyabrazos. Un crucigrama que había estado resolviendo. Masacrando durante 3 días, tendido sobre su regazo. Sí, sargento de artillería. ¿Qué es un? Una palabra de 9 letras para terco. Obstinado. La miró con los ojos entrecerrados. ¿Cuántos años? De todas formas. Tienes edad para conducir. Tengo 34. 34, negó con la cabeza. Como si le hubiera dicho que tenía 12 años. Mis botas son más viejas que tú. Ven aquí y arréglame las mías. 4. El último niño que enviaron casi me lo mete en la rótula. Ella le arregló la vía intravenosa en 12 justo en segundos. La insertó con tanta suavidad que no sintió la aguja. Ray miró el sitio de inserción, la miró. Algo brilló en sus ojos, una pregunta formándose. Pero entonces un monitor emitió un pitido 2 habitaciones más allá, y Amara estaba. Desapareció antes de que pudiera preguntarlo. En su bolsillo izquierdo, una pesada moneda de latón presionaba su muslo a cada paso. Lo había llevado todos los días durante 5 años. En un lado, un tridente y un ancla. En el otro. La otra, las iniciales grabadas K. Nunca la sacó. Nunca habló al respecto. Pero a veces al final de un turno, cuando la sala de emergencias estaba tranquila y los pacientes estaban durmiendo y el zumbido del viejo edificio se le metió en los huesos, Amara tarareaba en voz baja y suave una canción de cuna. La abuela cantaba a grito pelado sobre un niño que cruzó un gran río y encontró un nuevo hogar al otro lado. Ella no sabía que alguien podía oírla. Ray podía oírla. Desde su habitación al final del pasillo, se quedaba quieto y escuchaba, Piensa, conozco ese sonido. No es solo cantar. Es alguien que se mantiene unido. Pero, ¿qué hizo, sabes? Era solo un sargento de artillería decrépito con dolor de espalda y un crucigrama que no pudo terminar. Lo que él no lo sabían, lo que ninguno de ellos sabía era que para esta época la semana siguiente, la mujer a la que llamaban la chica nueva tendría toda la sala de urgencias se puso en pie. El lunes antes de que todo cambiara a Amara. Cometí el error de decir la verdad. Ocurrió durante una reunión matutina de personal. El tipo de fluorescente sin aire. Reunión iluminada donde la administración del hospital fingió preocuparse por las preocupaciones de primera línea, y la primera línea fingió creerles. 15 enfermeras se apiñaron en una sala de conferencias que olía a donas rancias y papel borrado en seco. Marcadores. Denise Kowalski dirigió la reunión. Siempre dirigía la reunión. De 55 años, Denise era la enfermera de urgencias de mayor antigüedad, la representante sindical y la responsable no oficial. Portera del departamento de urgencias del Veterans Memorial. Tenía 30 años de antigüedad, un cordón para la credencial lleno de credenciales y una forma de mirar a las nuevas enfermeras que las hacía sentir como si hubieran dejado huellas de barro en un piso recién fregado. Solicitudes de suministros, dijo Denise, pasando una página en su portapapeles. Aún estamos. Estoy esperando las piezas de repuesto del infusor de nivel 1 y los medicamentos actualizados del carrito de emergencia. Siguiendo adelante. En realidad, la voz de Amara era tan baja que 3 personas tuvieron que darse la vuelta para ver quién había hablado. Quería preguntar sobre la escasez de suministros en urgencias. Llevamos 6 meses sin suministros básicos para traumatología. Ya hace semanas. Nos quedamos sin sellos torácicos el jueves pasado. La habitación se quedó en silencio, no porque la pregunta era inapropiada, porque Amara la había hecho.
La chica nueva, la que se disculpó por mientras respiraba, el bolígrafo de Denise dejó de moverse. Miró a Amara como un gato mira a un ratón que acaba de salir de su casa. Su agujero y se sentó en la encimera de la cocina. Hemos presentado las solicitudes por los canales adecuados. Denise dijo, estas cosas llevan tiempo. 6 semanas es mucho tiempo para quedarse corto de sellos de ajedrez en una sala de emergencias con capacidad para traumas. Está cuestionando el proceso de la cadena de suministro, señorita Oai. Mensa. La pronunciación salió mal, intencionalmente o no. Sonaba como si hubiera distorsionado el nombre a propósito. Amara sintió que se le tensaba la mandíbula. Una microreacción que ocultó al instante. No soy. Cuestionando el proceso. Digo que el proceso no funciona. Tuvimos 2 heridos de bala. La semana pasada tuve que improvisar vendajes oclusivos con equipo médico improvisado. Las cejas de Denise. Se levantó sin autorización. Eso es un problema de cumplimiento. El paciente estaba. Codificación. Necesitaré documentar esto. Gracias por informarnos. Y así, la conversación terminó. Amara se sentó a su alrededor. Las otras enfermeras la miraron con cuidado. Evitaba el contacto visual, la señal universal de quienes estaban de acuerdo con ella pero no estaban dispuestos a decírselo. Después de la reunión, Amara se encontró en la escalera que conducía a las oficinas administrativas. No había planeado ir allí, pero las palabras todavía ardían en su pecho, y la escalera se sentía más segura que la sala de emergencias, y sus pies la llevaron hacia arriba. Antes de que su cerebro pudiera intervenir. La oficina de Gerald Whitcomb estaba en el 4º piso. El presidente de la junta del hospital mantenía allí había una oficina a tiempo parcial, un escritorio de caoba, una silla de cuero y una vista desde una ventana que probablemente costaba más que el sueldo anual de Amara. Solo salario y manutención. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas. Whitcomb estrechando la mano de los senadores. Whitcomb en las ceremonias de inauguración. Whitcomb con una camiseta de golf y el gobernador. En todas las fotos aparecía. Sonriendo. En cada foto había un veterano en algún lugar del fondo colocado como un accesorio. Señor Whitcomb. Soy disculpe la molestia. Pase. Pase. Saludó sin levantar la vista de su portátil. Tenía 63 años, cabello canoso, traje caro, el tipo de bronceado que viene de los campos de golf y no de los despliegues. ¿Qué puedo hacer por usted? Cariño. Cariño. La espalda de Amara se enderezó 1 centímetro antes de que pudiera contenerse. Señor, soy enfermera ENER. He estado intentando solucionar una escasez crítica de suministros. El problema del suministro no. Se recostó con los dedos atados sobre su estómago. Escucha. ¿Cómo te llamas? Amara. Amara. Omensa. Bien. Escucha, Amara. Entiendo la frustración, pero tenemos un presupuesto limitado. Transición. La Junta ha aprobado un importante proyecto de capital, el Centro de Bienestar para Veteranos de Whitcomb, y necesitamos priorizar el gasto durante la fase de construcción. El Centro de Bienestar. Estás construyendo un centro de bienestar mientras. Urgencia se queda sin sellos torácicos. La sonrisa de Whitcomb se tensó. Solo un instante. Enfermeras. No entiendo de presupuestos. No es una crítica. Es solo su trabajo como atención al paciente. Mi trabajo es ver el panorama general. Y el panorama general a veces requiere decisiones difíciles sobre el destino del dinero. Señor, con respeto, el sistema de seguridad de urgencias. No se ha actualizado. El detector de metales de la entrada principal está siendo reparado. Su voz bajó medio tono. Grado. Está en el horario. Lleva 1 mes descompuesto. Estas cosas tardan tiempo. Las mismas palabras que Denise había usado. Exactamente las mismas palabras. ¿Hay algo? ¿Qué más? Había mucho más.
Había un edificio entero lleno de veteranos esperando en los pasillos porque no había suficientes camas. Las enfermeras doblaban turnos porque no había suficiente personal. Una sala de urgencias que olía a cera para pisos. Porque era más barato que arreglar el sistema de ventilación. Pero Amara reconoció la pared cuando la golpeó. Había gastado 12 años reconociendo paredes. No, señor. Gracias por su tiempo. Estaba casi por la puerta cuando la llamó. Ah, y Amara, un consejo. Él sonrió como sonríe un hombre cuando sabe exactamente cuánto poder tiene. Los novatos son fáciles de reemplazar. Mantén tu baja la cabeza, haz tu trabajo y deja que la gente que entiende cómo funciona este lugar se encargue del resto. Caminó de regreso. A urgencias con las uñas clavándose en las palmas. Esa tarde encontró una advertencia escrita en su bandeja de entrada. Denise lo había archivado. Incumplimiento de la documentación de la medicación. Protocolo. El incidente que ella citaba había ocurrido hacía 2 semanas. Un menor retraso en el registro de pacientes durante un código azul, el tipo de cosa que le sucede a todas las enfermeras y que generalmente se aborda con un recordatorio verbal. Amara se quedó mirando la advertencia. Luego miró a urgencias. El equipo roto o el personal exhausto, los veteranos sentados en sillas de plástico esperando un sistema que ya se había dado por vencida con ellos. Pensó en dejarlo. Ya lo había hecho antes. Era buena para alejarse. Ella se alejó de un equipo de 12 años, de un nombre que solía significar algo en lugares donde la mayoría de los estadounidenses no podían encontrarlo. En un mapa. En su bolsillo, la moneda de Bamir reposaba pesada e inmóvil. No se rindió. No todavía. Pero esa noche sola en su apartamento de Dorchester, no tarareó la canción de cuna. Se sentó en silencio y miró fijamente la pared. Y la pared le devolvió la mirada y ninguno de los dos tenía nada. Es útil decirlo. La pesadilla volvió el martes por la noche como siempre. Cuando estaba estresada. Níger, 2017, región de Tongo Tongo. La emboscada golpeó a las 11:40 de la mañana. En un momento se movían entre matorrales en una formación suelta y al siguiente el mundo se convirtió en ruido y polvo y el particular crujido que hacen las balas del 7,6262 cuando pasan lo suficientemente cerca como para sentir el calor. En el sueño sucedió tal como había sucedido. El equipo SEAL 8 se separó de su elemento de apoyo. 4 operadores y un médico de combate quedaron atrapados en el lecho seco de un río mientras más de 50. Los militantes arrasaron la zona. Los otros 3 equipos se encontraban en combate 1 kilómetro al este. No hubo apoyo aéreo durante 40 minutos. Extracción durante 11 horas. El suboficial jefe superior de Amara, Osmen Shah, indicativo de llamada Cobra, mantuvo con vida a 2 operadores gravemente heridos en el lecho del río con un equipo de cirugía de campaña, 2 bolsas de solución salina y un torniquete que hizo con su propio cinturón y una firmeza en sus manos que desafiaba todas las leyes de la biología humana. Le realizó una descompresión con aguja en un pulmón colapsado mientras las balas levantaban tierra a 1,8 metros de su cabeza. Empacó herida efímera con gasa hemistásica y presión mantenida durante 90 minutos mientras hablaba con calma y firmeza sobre nada. Sobre los medias rojas. Sobre la terrible comida en Camp Lemonnier. Sobre lo mezquino que era. El oficial de primera clase Asante le debía $40 de un juego de póker y ella tenía la intención de para recoger. Estaba a 10 pies de distancia, devolviendo el fuego desde detrás de un termitero, riendo entre ráfagas. Recibirás tu dinero cuando salgamos de esta cobra. Los 2 operadores heridos sobrevivieron. Fueron extraídos a las 2:47 horas. Bami no fue extraído. Bami llevaba una bala en el cuello durante el último empujón hacia el punto de extracción. Una bala de punta a punta. Que cortó la arteria coronaria. Amara lo sostuvo en la parte trasera del helicóptero con ambas manos en su garganta y observó cómo la luz se alejaba de sus ojos en algún lugar sobre el Sahel. El suboficial de primera clase Bahame Asante, de 29 años, nacido en Silver Spring, Maryland, hijo de inmigrantes Ghanaian.
La única otra persona en el equipo Silocho que entendía lo que significaba llevar dos países en el pecho. El hombre que le dio su. La mañana de la emboscada, Yanena le lanzó una moneda de desafío y le dijo: «Inte Yanena, vámonos». Se despertó a las 3 de la madrugada jadeando con las manos en la posición incorrecta, ahuecadas como si estuviera todavía sujetando su cuello. Tardó 4 minutos en bajar su ritmo cardíaco de 100. No volvió a dormirse. En lugar de eso se sentó en el borde de su cama en el apartamento que todavía no se sentía como un hogar, y sostuvo la moneda de Kwame. Y pensó en todas las maneras en que una persona puede estar viva y aún así no estarlo. Había dejado la marina 14 meses antes. Después de la muerte de Bami, le ofrecieron un puesto de instructora en Little Creek. Enseñar la próxima generación de médicos de combate SEAL. Transmitir todo lo que sabía. Ella duró 2 días. Todos los estudiantes tenían la cara de Kwame. Cada escenario de entrenamiento era el lecho del río. Así que ella gobernó Ghana. Primero Kumasi, la ciudad natal de sus padres, donde trabajó en una clínica rural durante 1 año y asistió en el nacimiento de 14 bebés y trató malaria y dengue, y recordé cómo se sentía la medicina cuando no se trataba de manteniendo a la gente con vida el tiempo suficiente para la extracción. Luego de regreso a Estados Unidos, a la escuela de enfermería, un nuevo nombre en una nueva insignia en una nueva ciudad. Pero no puedes escapar del entrenamiento. No puedes dejar de oír los sonidos. No puedes dejar de ver cómo es una habitación. Se descompone en sectores y líneas de visión o un FEAPON que no has tenido en 3 años, pero podrías todavía te desnudas con los ojos vendados y no puedes dejar de escanear las salidas. Rita Sandoval lo sabía. Amara lo sabía. Rita sabía que había un entendimiento entre ellas. El tipo de entendimiento que no requieren palabras, solo reconocimiento. El miércoles por la mañana, Amara casi renuncia por real. Denise había publicado el horario semanal. A Amara la habían trasladado de nuevo. De la rotación en la sala de traumatología a la mesa de triaje. 4ª vez en 6 semanas. El mostrador de triaje era donde ponían a las enfermeras en quienes no confiaban con pacientes reales. Denise esperaba conseguir más tiempo en la sala de trauma. Mi evaluación de habilidades. Tu evaluación de habilidades es bien en teoría. Denise no levantó la vista de la computadora. Pero necesito manos experimentadas en la sala de traumatología. Cuando lleves aquí más de un semestre hablamos. Llevo aquí 3 meses, como dije. Denise miró arriba. Sus ojos eran de acero pulido, profesionales e impenetrables. Cuando llevas más tiempo aquí, Omar caminó hacia la sala de descanso. Se sirvió café que no quería. Miró por la ventana. En el puerto en la Constitución, y pensó, no pertenezco aquí. Yo no pertenezco a ningún lugar. Palabra de 9 letras para terco. Se giró. Rey estaba en el puerta. Una silla de ruedas bloqueaba todo el marco. Una palabra cruzada en su regazo. Ya te lo dije. Obstinado. No encaja. Son 9 letras. OBSTINATE. Sé cómo se escribe. No encaja con las cruces. Entró en silla de ruedas. Estudió su rostro. Te ves fatal. Gracias. No. Menciónelo. Se sirvió un café. Una operación complicada que implicaba sostener la cafetera con una mano y sujetarla con la otra. Su silla de ruedas. ¿Sabes lo que me dijo mi instructor de ejercicios en Paris Island 35, hace años? No lo sé, dijo. De Locroix al núcleo no le importa si estás teniendo un mal día. El enemigo tampoco. Así que puedes compadecerte de ti mismo o puedes arreglar tus problemas. Hombros y volver a la lucha. Pero no puedes hacer ambas cosas. Tomó un sorbo de su terrible café. Buen consejo. Terrible. Un hombre fue atropellado por un autobús en Jacksonville en el 94. Se detuvo. El autobús estaba bien. Contra su voluntad, Amara se rió. Una risa de verdad, corta y repentina, y sorprendida.
De esas que se escapan antes de que puedas detenerlas. Ri sonrió. Ahí está. Yo. Sabía que había una persona allí en alguna parte. Ella lo miró a este marine maltratado e imposible en su silla de ruedas con sus crucigramas y sus malos chistes y su negativa total a dejar que alguien a su alrededor se sienta miserable. Y por un segundo casi dijo, yo era el equipo SEAL 8 y mi mejor amigo murió en mis brazos y he estado tratando de no ser nadie durante 3 años y no está funcionando. Pero el momento pasó. Siempre pasaba. Vuelva a su habitación, sargento de artillería. Dijo, su fisioterapia es en 20 minutos. Sí, señora. Saludó de forma casual, descuidada, la versión marinera de un. Le guiñó un ojo y se metió en su bolsillo. La moneda presionaba su muslo. Frío, paciente, esperando. Martes. Mañana, el peor martes de la temporada de gripe. 3 ambulancias estaban desbordadas. Arriba. Una melena de agua en el segundo piso puso a todos nerviosos. Amara estaba haciendo malabarismos con 6 pacientes, corriendo entre el triaje y la admisión, tratando de mantener sus registros actualizados, mientras Denise monitoreaba cada pulsación de tecla con la misma atención que un halcón rastrea a un ratón de campo. Arriba, Gerald Whitcomb estaba en una mesa de billar. Reunión, presentando los presupuestos revisados para el Centro de Bienestar para Veteranos. La presentación en PowerPoint fue excelente. Las cifras eran ficción. En la sala de espera de urgencias, la multitud habitual, un coreano de 70 años, un veterano de guerra llamado Harold Park, allí para que le controlaran la presión arterial, leyendo un periódico doblado con manos artríticas. PFC Darius Webb, 22 años, ejército, sentado en la esquina con la rodilla rebotando y sus ojos se fijaron en un punto que solo él podía ver, en su tercer ataque de pánico este mes. 2 veteranos de Vietnam jugando ajedrez en un tablero magnético. Una mujer con un niño pequeño, el niño con fiebre y el sargento de artillería Raymond de Acroy aparcó en su silla de ruedas junto a la ventana de entrada. Allí para un seguimiento posquirúrgico y pasar el tiempo criticando en voz alta el editorial del crucigrama. Estándares. Ave rapaz nocturna, 5 letras. Eso es mochuelo. Pero me dieron una H en la segunda posición. ¿Qué tipo de búho empieza con H? Amara no. Respuesta. Estaba mirando la entrada principal inconscientemente como si no estuvieras respirando conscientemente. Ella observaba cada entrada, cada vez, de la misma forma que había observado las entradas durante 12 años en lugares donde no vigilar significaba morir. El detector de metales de la puerta principal llevaba 31 días roto. A las 10:47 de la mañana, 4 hombres con overoles grises lo atravesaron. El primero alto, de unos 40 y tantos años, con el pelo corto y una figura firme. Manos, mostró una placa de mantenimiento al guardia de seguridad desarmado. El guardia la miró, asintió y regresó a su teléfono. La placa era falsa. Pero en un hospital de veteranos que funciona con humo y conductos. Cinta, donde los trabajadores de mantenimiento iban y venían como fantasmas, nadie cuestionaba una placa en un overol. Estaban a 10 pies dentro de la sala de emergencias cuando el primer hombre sacó una Glock 19 de debajo de su monos y disparó una bala al techo. El ruido fue enorme. En un edificio diseñado para la curación, el disparo conmocionante de una pistola de 9 milímetros era una obscenidad. Una fuerza física que atravesó la habitación de golpe, volteando todas las cabezas y deteniendo todos los corazones. Cayó polvo del techo. Blanco, fino, casi suave. Nadie se mueve. La voz del hombre era controlada, practicada. Estamos aquí por la farmacia. Mantengan la calma y nadie saldrá lastimado. Por 2 segundos, la sala obedeció. El shock hace eso. Crea una ventana de absoluta obediencia, una brecha entre el estímulo y la respuesta donde el cerebro humano simplemente deja de procesar y espera instrucciones. Luego Harold Park, 70 años, Guerra de Corea, embalse elegido. Un hombre que había sido frío y abatido antes de que naciera la mayoría de las personas en esa habitación, se levantó de su silla de plástico. Siéntate, viejo. Hombre. Harold no se sentó. Harold Park no se había sentado cuando llegaron los chinos. En 1950, cuando se encontraba en la cima de la colina,
no iba a empezar ahora. El pistolero lo golpeó con la pistola. El veterano cayó. Duro, la sangre brotaba de un corte sobre su ojo. Su periódico se esparcía por el linóleo como hojas muertas. Darius Webb, soldado de primera clase Webb, 22 años. Ejército TEPT. Pánico. Ataques. La guerra lo siguió hasta la sala de espera de un hospital de veteranos como un perro que no paraba de morder y se abalanzó desde su silla. Un segundo pistolero disparó. La bala dio a Darius en el hombro izquierdo. De punta a punta, giró y golpeó al piso. Y el sonido que hizo no fue un grito. Era el sonido de un hombre que había escuchado ese sonido antes en una situación diferente. País, en una vida diferente, y de repente estaba de vuelta allí. Caos, gente gritando. La mujer agarraba a su niño pequeño, presionando la cara del niño contra su pecho. El doctor Tomás Aguilar de urgencias atendiendo, 31 años, brillante en el papel, congelado en el carrete, de pie detrás de en la enfermería, con las manos a los costados y la boca abierta sin que saliera absolutamente nada. Y Amara. Cayó detrás del mostrador de la enfermería. No se arrodilló, no cayó controlado, deliberado. El suave movimiento descendente de alguien que había estado bajo fuego antes y comprendió que los primeros 3 segundos determinan si vives o mueres. Su espalda contra el mostrador, su respiración, incluso con los ojos abiertos. En su bolsillo izquierdo, la moneda de desafío de Bami se movió contra su muslo. Durante 3 segundos, no fue nadie. Ella era la brecha entre quien había sido y quien había estado fingiendo ser. Entonces la moneda se asentó y algo que había estado durmiendo durante 3 años y abrió los ojos. No se convirtió en una persona diferente. Persona. Se volvió ella misma. Su mirada se dirigió a la izquierda. 4 hombres, 2 en urgencias, 2 avanzando hacia el pasillo de la farmacia. La pareja de urgencias, uno junto a la puerta, Glock 19, disciplina de gatillo para una habitación central. Beta M9, manos temblorosas, nervioso. Indisciplinados. Los 2 se dirigieron a la farmacia. Ya no los veían. Avanzaban rápido. Disparos. 2. Quedan municiones en la Glock. Probablemente 14. La Beretta. Incierto. Salidas. Entrada principal bloqueada por el pistolero número 1. Pasillo trasero despejado. Pistas al muelle de carga. Pasillo de farmacia. Pistoleros 3 y 4. Escalera 9 metros al este. Parcialmente oculto por el carro de suministros. Lo procesó en menos de 5 segundos. Nadie la vio hacerlo. Nadie miraba a la enfermera novata. Pero el sargento de artillería Rey del Roy, en silla de ruedas y indefenso y observando desde 3 metros de distancia, vio cómo sus ojos cambiaban. Y pensó, he visto esos ojos antes en el campo de tiro, durante la patrulla en los lugares donde las personas dejan de ser personas y se convierten en algo más agudo. ¿Quién demonios eres tú? Amara se movió agachado, rápido, en silencio. A través del suelo hasta Darius Webb, que estaba de espaldas, con el hombro izquierdo bombeando sangre, los ojos muy abiertos y en otro lugar completamente. Ni en Boston, ni en urgencias, ni en Kandahar, ni en El Mond, ni donde sea. La bala lo había enviado. Soldado. Su voz era un susurro, pero tenía una frecuencia que el sistema nervioso de Darius reconoció antes de que su mente consciente pudiera procesarla. La calma, absoluta comando de alguien que ha ayudado a hombres heridos a superar momentos peores. Mírame. Entra por la nariz, sale por la boca. Estás a salvo. Te tengo. Sus ojos encontraron los de ella. Fijos en ella. La respiración se entrecortó, luego se estabilizó. Examinó la herida en 3 segundos. A través del deltoides lateral. Sin afectación arterial. Sin hueso. Él. Vivo. Sacó un bolígrafo del bolsillo de su uniforme, lo envolvió con una tira arrancada de su propia blusa y formó un vendaje de presión con una técnica que no se había enseñado en ningún programa de enfermería del país porque no era una técnica de enfermería. Era una técnica médica de combate de operaciones especiales.
diseñado para su aplicación en el campo de batalla bajo fuego. Y lo hizo con la precisión fluida y automática de alguien que lo había hecho 100 veces en condiciones que hacían que esto pareciera unas vacaciones. «Mantén la presión», susurró. «No te muevas. No hagas ruido». Darius asintió. Su respiración se había calmado. Ella le había dado algo en que concentrarse. La presión, la respiración y el pánico no tenían a dónde ir. Se movió hacia Harold Park. El veterano de la guerra de Corea estaba en el suelo, sangrando por la herida. En su frente, pero consciente. Sus ojos eran claros y duros. Y cuando Amara se arrodilló a su lado y la agarró por la muñeca con una fuerza que rezumaba 70 años de terquedad. «Estoy bien», dijo. «Sí, Seo. Ayuda a los demás». Presionó una gasa doblada contra su herida, dio su mano para sujetarla y siguió adelante. Los dos pistoleros en urgencias no la habían notado. Estaban concentrados en la habitación, en los gritos, en el caos, en la mujer con el niño pequeño, en el doctor congelado, en el juego de ajedrez. Veteranos de Vietnam que se habían quedado en silencio y vigilantes con la quietud particular de hombres que habían sido emboscados antes y sabían que la quietud era la supervivencia. Amara llegó al pasillo trasero. La puerta estaba siempre desbloqueado, una violación del código de incendios que el presupuesto de Vietnam recorta. Nunca se había dirigido a ella. La abrió 15 centímetros. Luego comenzó a evacuar a los pacientes. Uno por uno, mano en un hombro, susurro en un oído, un gesto, 2 dedos apuntando hacia el pasillo, luego una palma plana. «Muévete por ahí. Mantente agachado». Era un señal manual táctica estandarizada en todas las ramas de operaciones especiales en el ejército estadounidense. El doctor Aguilar no lo reconoció. Se quedó mirando sus gestos. Con la confusión vacía de un hombre que ve a alguien hablar un idioma que nunca ha escuchado. Pero los veteranos de Vietnam, los veteranos de Irak más jóvenes, los veteranos de Afganistán que habían estado esperando recetas y extracciones de sangre, y la lenta maquinaria de la atención médica gubernamental, lo reconocieron al instante. Uno de uno en uno avanzaron silenciosos y disciplinados por el pasillo hacia la zona de carga. Muelle lejos de los cañones. Irey de Lacri, que no podía moverse, que estaba en un silla de ruedas con una columna unida por tornillos de titanio y cinta quirúrgica, observado desde su posición cerca de la ventana de admisión, y lo vio todo. La vio revisar las esquinas como los operadores de sellos revisan las esquinas, cortando el pastel, lo llamaban, una técnica para despejar ángulos de aproximación 1 grado a la vez. La vio revisar sus 6, mirando hacia atrás a intervalos regulares. Un hábito de combate tan arraigado que era automático. La vio posiciona su cuerpo entre los pacientes y el pistolero. Siempre en la línea de fuego, la forma en que un operador protege a su director. Irey del Roy, que había pasado 20 años en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, que se había entrenado junto a los Navy SEALs en 3 teatros de guerra, que sabía la diferencia entre un civil asustado que se movía rápido y un operador entrenado para el combate que se movía con propósito, pronunció 3 palabras que nadie escuchó. ¿Qué equipo? Amara tenía 11 personas. Salió antes de que Marcus Devlin se diera cuenta. Devlin era inteligente. Es médico del ejército. Dado de baja deshonrosamente, pero lo suficientemente capacitado para leer una sala y darse cuenta de que estaba más vacío de lo que debería haber estado. Se giró desde el pasillo de la farmacia y vio que la puerta trasera se cerraba. Se movió. Rápido agarró el cuerpo más cercano, Denise Kowalski, que estaba agachada detrás del escritorio de triaje, demasiado aterrorizada para moverse. Sus credenciales sindicales y 30 años de antigüedad de repente resultan inútiles ante la de un hombre con una pistola. Nadie más se va. Devlin presionó la Glock contra la sien de Denise. Su mano era firme. Sus ojos no estaban. Tráelos de vuelta. Ahora la habitación se congeló de nuevo. El segundo era el pistolero, más joven y nervioso, blandió su bereta en un amplio arco que cubrió la mitad de la habitación y puso en peligro a todos. Amara salió de detrás del carro de suministros. El aire en la habitación cambió. Hay una cualidad específica en la forma en que un especial el operador ocupa espacio y economía de movimiento.
Una gravedad centrada, una quietud que no es pasiva sino cargada como un resorte comprimido al máximo tolerancia. Amara lo había estado ocultando durante 3 meses. Ahora dejó de ocultarlo. Ella estaba de pie en el centro de la sala de emergencias, medía 1,7 metros, con el uniforme roto donde se había rasgado tela para el vendaje de Darius, y miró a Marcus Devlin con ojos que habían visto hombres como él en 6 países. A través de 2 continentes. Estás sosteniendo mal esa arma. Su voz. Dios, su voz. Nadie en ese hospital había oído esa voz. Era plana y tranquila y llevaba la autoridad absoluta de quien no hace peticiones porque no las necesita. Devlin parpadeó. Tu dedo está en el guardamonte, no en el gatillo. Ella tomó uno. Acércate. Eso significa que no quieres dispararle. Así que hablemos. Regresa. ¿O qué? Viniste por pastillas, no por cuerpos. Diriges una farmacia. Trabajo con una tripulación de 4, 2 de los cuales están en la parte de atrás ahora mismo, probablemente preguntándose por qué está tardando tanto. Elegí este hospital porque la seguridad es pésima y los detectores de metales están rotos. Eso me dice que estás inteligente. La gente inteligente no mata rehenes. Crea problemas que no pueden resolver. Ella lo estaba leyendo, abriéndolo con palabras y contacto visual. Y el tipo de psicología táctica que enseñan en Coronado a gente cuyo trabajo es meterse en situaciones imposibles y salir con vida. La mano de Devlin que sostenía la pistola temblaba. Medio. 1 pulgada, apenas visible. Amara lo vio. Se movió. 8 segundos. Eso fue lo que duró. Tomó. Acortó la distancia en 2 pasos. Redirigió el arma con la mano izquierda. Un golpe fuerte al interior de la muñeca de Devlin que se rompió su agarre, atrapó la Glock cuando cayó, dejó caer el cargador con su pulgar, agarró el deslízate para vaciar la recámara y deja el arma vacía en el suelo. Todo antes de que la espalda de Devlin golpeara el linoleum, el sello. Combate cuerpo a cuerpo. Fundamentos de Krav Maga adaptados para operaciones especiales. Rápidos, brutales y eficientes. Todos los marines en esa sala lo reconocieron. El segundo pistolero levantó su bereta. Antes de que Amara pudiera girarse, una bala de aluminio de 1,2 metros. El poste de suero salió disparado por los aires como una jabalina. Golpeó el antebrazo del pistolero con un crujido que resonó por todo el cuerpo. La sala de emergencias y la bereta cayó al suelo. El sargento de artillería Raymond Delcroix, en silla de ruedas, 2 semanas después de una cirugía de columna, violando todos los requisitos médicos. Restricción que le había dado su cirujano, lo había lanzado desde 10 pies de distancia con la precisión de un hombre que una vez había colocado tercera en la competencia de habilidades de combate del cuerpo de marines. Amara atacó al segundo pistolero en 2 segundos. Cayó. Ella ató las muñecas de ambos hombres con sus propias bridas, que había sacado del bolsillo de Devlin en el mismo movimiento que el desarme. Luego sacó un teléfono celular de detrás de la estación de enfermeras, lo deslizó a una enfermera cerca del pasillo trasero, y habló en brevedad táctica sobre códigos, descripciones, tipos de armas, posiciones de los 2 pistoleros de la farmacia que el operador del 911 del otro lado, un exmarine llamado Torres, entendió inmediatamente y se lo comunicó al equipo SWAT de la policía de Boston. Ambos pistoleros de la farmacia se entregaron. 11 minutos después, sin que se disparara un solo tiro. Urgencias quedó en silencio. El silencio tiene un peso. En una sala de urgencias. Es antinatural. Una sala diseñada para alarmas y monitores, y la constante percusión de la gente que se mantiene viva no sabe qué hacer con el silencio. Las luces fluorescentes zumban. Más fuerte. El reloj de la pared marcaba la cuenta regresiva. 30 personas miraban a Amara. Ayman Saab. Estaba de pie en el centro de la habitación, con la bata rota. Su antebrazo dejó al descubierto las 3 cicatrices paralelas que ella siempre había llamado un accidente de cocina, visibles bajo la intensa luz fluorescente. Luz. No eran de la cocina. Eran de una cobra escupidora de cuello negro en el lecho seco de un río en Níger.
Y los dos las líneas que flanqueaban la mordedura eran de las suturas de campo que ella misma se había colocado mientras su equipo mantenía un perímetro a su alrededor. Del cuello con una fina cadena que llevaba metida dentro de la blusa. Una moneda de bronce colgaba al aire libre. Se había soltado durante la pelea. El tridente reflejó la luz. Sus manos estaban firmes. Su respiración estaba controlada. No se parecía en nada a la novata nerviosa que había estado disculpándose durante sus turnos durante 3 meses. Nadie habló. El zumbido de las luces, el tic-tac del reloj, el sonido lejano de las sirenas acercándose. Entonces Rey Delacroix se movió. Se aferró a las ruedas de su silla. Tenía la cara pálida. El tiro le había costado caro. Algo le dio en la espalda. Que su cirujano iba a estar muy disgustado. Pero sus ojos estaban enfocados con una claridad que trascendía todo. Se movió hacia adelante hasta que estuvo a 1 metro de Amara. Eso no era la escuela de enfermería, dijo. La voz era silenciosa. En una sala de 30 personas silenciosas, sonaba como una campana. Eso fue CALCQC. Combate cuerpo a cuerpo. He entrenado con compañeros de equipo. Me desplegué con chicos del equipo. Sé lo que acabo de ver. Amara no respondió. Estaba mirando a la moneda en su mano. La había cerrado con el puño sin darse cuenta. ¿Qué equipo?, preguntó Ri. La pregunta quedó en el aire. El aire era como humo. Todos los veteranos en esa sala se inclinaban hacia adelante. Harold Park, la sangre aún se secaba en su frente, su periódico olvidado. Los veteranos de Vietnam, partida de ajedrez abandonada. Darius Webb con el hombro vendado con un vendaje improvisado de médico de combate, sentado erguido. Contra la pared con los ojos muy abiertos. El doctor Aguilar, que había sido inútil durante la crisis, y lo sabía y pasaría el resto de su carrera compensándolo. Las enfermeras, los técnicos, Denise Kowalski, cuyo rímel se estaba corriendo y cuyas sus manos no habían dejado de temblar desde que el arma salió de su sien. Amara abrió el puño y miró la moneda. K en el atrás, el tridente al frente. 8, dijo en voz baja, casi para sí misma. Rey cerró los ojos, los abrió. Equipo SEAL 8 África. Negó con la cabeza lentamente, el como hace un hombre cuando un rompecabezas en el que ha estado trabajando durante semanas de repente se arma solo. Estaba con el 2º batallón, 6º cuerpo de marines en el Mont Mara 2012N. Estuvimos inmovilizados durante 16 horas, tomamos bajas, no pudimos conseguir apoyo aéreo. Hizo una pausa. El equipo 8 nos sacó. 4 operadores y un médico. El médico atendió a mis hombres bajo fuego enemigo durante 3 horas mientras sus tiradores mantenían la línea. Él parecía hacia ella. Ese era tu equipo. Amara no dijo nada, pero le temblaba la barbilla. Una vez un solo movimiento casi invisible que ella reprimió instantáneamente de la misma manera que se reprime algo que ha estado reprimido. Durante años y de repente encuentra una grieta en la pared. Rey se enderezó en su silla de ruedas. Su espalda le gritaba. Él lo ignoró. Entonces el sargento de artillería Raymond Delroy, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, se retiró, un hombre que no había saludado a todos desde su ceremonia de baja hace 6 años, levantó su mano derecha a la frente y rindió un homenaje. Saludo. Libro de texto completo y nítido, un marine saludando a un SEAL de la Marina. Serifi señor jefe. Las palabras resonaron en la sala como un segundo disparo. Pero este no rompió nada. Este construyó. Harold Park se movió primero. Tenía 70 años, sangre en su cara, manos artríticas y temblorosas. Se levantó del suelo, se apoyó en una silla y levantó la mano. Un veterano de la guerra de Corea saludó, tembloroso, imperfecto y absolutamente irrompible. Entonces Darío Webb, todavía en el suelo, con un hombro vendado y el otro brazo levantado. El saludo fue descuidado, y tenía los ojos húmedos, y no le importó. Los veteranos de Vietnam. Uno de pie, otro apoyándose en él, los brazos de la silla se levantaron. 2 saludos de hombres que habían estado saludando desde antes de que los padres de Amara se fueran. Accra, el otro veteranos.
Uno a uno los que pudieron ponerse de pie, se pusieron de pie. Los que no pudieron ponerse de pie saludaron desde donde estaban, sillas de ruedas, camillas, sillas de plástico de sala de espera, una sala llena de guerreros de 3 guerras y 5 décadas. Saludando a una mujer a la que habían estado llamándola una chica nueva durante 12 semanas. Amara tenía la visión borrosa. Parpadeó con fuerza 2 veces. No lloraría. Era la suboficial mayor Oaymen Shah, indicativo Cobra, de la Armada de los Estados Unidos. ¿Y ella? No, ella lloró, no sollozó, no fue un colapso, solo 2 lágrimas que seguían su rastro. Sus mejillas en líneas paralelas que limpió con el dorso de la mano en un solo movimiento brusco, como lo haría siempre, lo hacía en todos los lugares donde llorar era un lujo que no podía permitirse. Entonces una mano se posó en su hombro desde detrás. Se giró. Rita Sandoval estaba allí. El viejo jefe maestro se había quitado su insignia de voluntaria. Debajo, prendida en su blusa, llevaba un ancla de la Marina, la insignia de un suboficial jefe. Pulido y dorado y más viejo que la mitad de las personas en la sala. Lo sabía, dijo Rita en voz baja. El primer día, la forma en que revisó las salidas, Amara la miró fijamente. Rita extendió la mano. No por un apretón de manos, para un apretón de antebrazo, el agarre que usan los operadores. De guerrero a guerrero, de igual a igual. Jefa maestra Rita Sandoval, USS Baton, 1987 a 2017, 30 años, 8 despliegues. Sonrió. Bienvenido a casa, marinero. Amara la llevó. Antebrazo lo agarró, lo sostuvo y por primera vez en 3 años, el suelo bajo sus pies dejó de moverse. Las consecuencias llegaron en oleadas. La primera oleada fue la de la policía de Boston, el SWAT y el FBI. Un caos. De insignias, jurisdicciones y declaraciones. Amara prestó su declaración con calma, completa y con la precisión clínica de alguien capacitado en informes post-acción. El detective que la entrevistaba hizo una pausa a mitad de la frase. La miró y dijo, ¿ya has hecho esto antes? No era una pregunta. La segunda ola fue mediática. Alguien había estado grabando con su teléfono durante el ataque, no el desarme, sino él. Tras el incidente, el saludo, la sala de veteranos de pie. El vídeo arrasó en Twitter. Antes de que la policía retirara la cinta. Al anochecer, tenía 14 millones de visitas. Por la mañana, eran noticias nacionales. La tercera ola era la rendición de cuentas. La investigación sobre cómo 4 hombres armados. Pasé por un detector de metales roto en un hospital de veteranos y llegué directamente a la oficina del 4º piso de Gerald Bitkim. Federal. Los auditores cayeron sobre el monumento a los veteranos como la ira de Dios. El egoísmo. Los contratos se descubrieron en 72 horas. $4,3 millones en el hospital de fondos redirigidos a la propia empresa constructora de Vitam a través de una red de LLC de Shell tan transparente que el investigador lo calificó más tarde como el fraude menos sofisticado que he visto en 20 años. El programa de bienestar para veteranos de Bitkom. El centro fue cancelado. Todo el dinero se destinó a la renovación de urgencias. Infraestructura de seguridad y expansión de personal. Gerald Bitkom fue destituido de la junta directiva y arrestado. En su casa de Newton, acusado de fraude federal. En su foto policial, no sonreía. Marcus de Belin y sus 3. Los asociados fueron acusados de robo a mano armada, asalto con un arma mortal y una lista de delitos federales relacionados. A atacar una instalación de Va. A Devlin, durante el procesamiento se le dijo que la enfermera que lo desarmó era un Navy SEAL. Según el oficial de registro, permaneció sentado muy quieto durante un buen rato y luego pidió un abogado. Pero la respuesta inesperada de Amara, la que la tomó por sorpresa, vino de Denise Kowalski. Ocurrió 3 días después del ataque en la sala de descanso a las 6 de la mañana. Amara estuvo allí primero, bebiendo en el terrible hospital porque sus buenas cosas estaban en casa y no había dormido lo suficiente como para acordarse de traerlo. El puerto estaba gris a través de la ventana. Constitución era invisible en la niebla. Denise entró. Parecía que tampoco había dormido. Sin maquillaje, sin
Portapapeles sin placa del sindicato. Se quedó en la puerta un buen rato. Mi hijo es un marine, dijo. Su voz sonó desnuda. Sin profesionalismo, sin armadura. Fallujah, 2004. Regresó diferente. No habla de ello. No habla mucho en realidad. Se sentó. Le temblaban las manos. Los aplasté sobre la mesa. Llevo 30 años en este hospital. 30 años viendo enfermeras ir y venir. Y yo. Construí muros. Construí reglas. Me dije a mí mismo que se trataba de estándares, de proteger este lugar, asegurarse de que la gente se ganara su lugar. Miró a Amara, pero creo que tal vez yo estaba. Solo tengo miedo de los nuevos, los que podrían ser mejores que yo. Los que quien me recordó que soy ella se detuvo, tragó saliva. No tengo excusa por cómo te traté. Tengo una disculpa y conozco la diferencia. Amara reflexionó sobre eso un momento. Pensó en Bami. Pensó en lecho del río. Pensó en todas las personas que habían sido crueles con ella en 3 meses y en todas las personas que habían sido cruel con ella durante 12 años y todas las formas en que la crueldad se acumula en una. El cuerpo como metralla no te mata. Solo lo hace todo más difícil. Tu hijo, ella. Dijo, ¿cómo se llama? Dani. Si Dani alguna vez quiere hablar con alguien que lo entienda, alguien que haya pasado por eso, aquí estoy. Hizo una pausa. No como enfermera, sino como alguien que sabe lo que es llegar a casa y no estar en casa. A Denise se le llenaron los ojos de lágrimas. Ella asintió. Una vez que eso fue suficiente. En las semanas siguientes, la Marina contactó a Mara. Consideraría devolver el programa de formación de médicos de combate SEAL. En expansión. Necesitaban instructores con su experiencia. La oferta incluía una importante recuperación de rango y pagos retroactivos. Un puesto en el Centro Naval de Guerra Especial en Coronado. El administrador del hospital, el nuevo Novik Kam, le ofrecieron un ascenso, ser líder del equipo de trauma, un título, un aumento y una oficina. Amara rechazó ambas. Se quedó. El mismo hospital, el mismo turno, la misma sala de emergencias, pero dejó de esconderse. Sacó la moneda del desafío de la cadena que llevaba alrededor del cuello y la sujetó al cordón de su credencial, donde colgaba a la vista de cualquiera que mirara. Dejó de usar ropa médica de una talla más grande. Dejó de disculparse por cosas que no eran su culpa, y empezó algo nuevo. Lo llamó el programa Puente, un grupo de apoyo entre pares. Para veteranos en transición a carreras de atención médica civil. Enfermeras, técnicos en emergencias médicas, cualquiera que haya servido y esté luchando con la particular desorientación de pasar de un mundo donde tu entrenamiento podría salvar vidas a un mundo donde nadie sabía que tenías entrenamiento. La primera reunión tuvo 6 personas. Al tercer mes, ya eran 40. Denise Kowalski la ayudó a organizarlo. Formaban una extraña pareja, la enfermera veterana de 30 años y el médico de combate SEAL. Se convirtió en novato. Pero ahora compartían algo. No amistad. Exactamente. Reconocimiento. La comprensión de que los muros se pueden derribar desde dentro. Un jueves por la mañana, 6 semanas después del ataque, Amara estaba en la sala de descanso al amanecer, puerto a través de la ventana, Constitución emergiendo de la niebla como un barco fantasma, todo mástiles, aparejos y madera vieja, tranquilo, permanente y hermoso, con las ruedas en el pasillo. Rey de la Croix apareció en la puerta, con un crucigrama en el regazo. Se suponía que le habían dado de alta hacía 2 semanas. Siempre encontraba motivos para volver a las citas. Era una palabra de 9 letras para terco, dijo. Obstinado. Ya le he dicho, te lo digo 4 veces. No encaja. Entró, aparcó junto a ella y sirvió. Se pidió un café. Sabes, he estado intentando averiguar tu indicativo. Ella lo miró y sonrió. La sonrisa de verdad, la que iluminaba todo su rostro, la que nadie en Veterans Memorial había visto hasta el día que dejó de ser invisible. Cobra. Tei se rió. Una carcajada que resonó.
de las paredes de la sala de descanso y por el pasillo, y probablemente despertó a 1 o 2 pacientes. Por supuesto que sí. Sacudió la cabeza. Cabeza. Claro que sí. Le dio un café. Él lo tomó. 2 guerreros, uno un marine, un seal, uno en silla de ruedas y uno con uniforme médico bebiendo un café terrible en un hospital de veteranos. Boston mientras el sol salía sobre el puerto. Hola, Cobra. Sí, la palabra es. No obstinado. Giró el crucigrama hacia ella. Mira la pista de nuevo. Palabra de 9 letras para terco con T en 5ª posición. Miró a la rompecabezas. Leí las pistas cruzadas. Tracé las letras. Tenaz. Dijo tenaz. Lo escribió. Encajaba. Sí, ese es. Esa noche Amara la llamó. Padre. Franco A. Mensah, 61 años, inmigrante Ghanaian, taxista en Washington, D.C. Un hombre que cruzó un océano para darles una vida a sus hijos y nunca se quejó de lo que le costó. No le contó nada del ataque. No le contó nada de las focas ni de los monedas o los saludos. Ella le dijo que se quedaría en Boston. Ella le dijo había encontrado un lugar. Le dijo que estaba bien. De verdad bien. No el falso bien. Había estado vendiendo durante 3 años. Hubo una pausa, la pausa particular de un padre que conoce a su hija. Mejor de lo que ella cree. Wu y Oima dijo en 2 idiomas, el idioma de casa. Tú son valientes. Cerró los ojos. Sostuvo el teléfono contra su oído. La escuchó. Padre respiraba. No sabía ni la mitad. No necesitaba saberlo. Fuera de ella ventana del apartamento. La ciudad de Boston se hundía en la noche. En algún lugar del puerto, el USS Constitution se encontraba en su nacimiento viejo y fuerte y aún a flote, cargando con el peso de cada marinero que alguna vez sirvió en sus cubiertas. Aún aquí después de 200 años, porque algunas cosas están hechas para durar. A las 10:47 en el martes por la mañana, 4 hombres armados atravesaron un detector de metales averiado y entraron en una sala llena de veteranos. Esperaban miedo. Esperaban obediencia. Esperaban un blanco fácil. Lo que encontraron era una mujer llamada Amara Oai Mensah, que había pasado 12 años salvando vidas en lugares que no aparecen en los mapas y 3 años intentando olvidar que sabía cómo. Una mujer que llevaba en el bolsillo la moneda de una amiga muerta y una canción de cuna en la garganta y una fuerza que había estado ocultando. Porque creía que esconderse era lo mismo que sanar. No lo es. A veces la vida nos enseña que pertenecer no se trata de dónde venías o qué hacías o con qué nombre te conocían. Se trata del momento en que dejas de fingir ser menos de lo que eres y deja que la gente que te rodea vea el panorama completo. Las cicatrices, las habilidades, el dolor y la gracia. Toda. Algunas familias nacen. Otras se forjan en salas de descanso. Y pasillos de hospital y café terrible compartido entre desconocidos que resultan ser del mismo tipo de diferentes. Amara Oai Mensah pasó 12 años siendo Cobra. Pasó 2 años intentando ser nadie. Pasó 3 meses siendo la chica nueva. Resulta que solo era una Amara y ella era suficiente. Si esta historia despertó algo en ti, un recuerdo, un sentimiento, la creencia de que los callados transmiten más de lo que sabemos, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Y si eres un veterano o amado, sepa esto. El uniforme se quita, pero el guerrero nunca. Hace.